Seguimos. Creo que esta va a ser la última parte. Hablamos un poquito de lo que tiene que ver con el tratamiento. Si se acuerdan, vimos las etapas de las fases. Entonces, en base a eso, que es bien importante tener en cuenta, la fase inicial es una fase corta que tiene solo el broncoespasmo. Después ya empieza una fase que es con células que actúan en la parte de la inflamación de la mucosa bronquial. Y después la fase tardía que tiene la permeabilidad vascular y que se produce edema. Entonces, lo que tiene que ver con desencadenantes. Algunas cosas son protectoras, ¿no? En realidad aparece acá el ejercicio, pero el ejercicio sería como algo protector. A veces el ejercicio, que siempre lo tenemos que manifestar al paciente como que es positivo, pero hay algunas situaciones en las cuales el desencadenante es el ejercicio. Y entonces ahí hay que pensar para ver, bueno, qué tratamiento tenemos que indicar y en qué momento. Los estados emocionales, alergenos, el frío, contaminantes atmosféricos múltiples, el tabaco, cursar infecciones respiratorias, un poco esto ya habíamos mencionado antes. Lo que tiene que ver con las familias de los fármacos. En realidad, si vemos, hay corticoides que son potentes antiinflamatorios, hay algunos que son inhalados, otros que son de uso oral y otros intravenosos, dependiendo de la situación que nos encontremos. De los corticoides hay diferentes familias con diferentes dosis. La idea de ustedes en general creo que es que manejen primero las familias. No han tenido, creo, hasta altura en farmacología específicamente esto. Lo van a ir incorporando a medida que se hagan las consultas. Lo pueden seguir trabajando con los docentes grado 2 correspondiente que tengan cada uno con el grupo. La cuestión del uso, de cómo se dosifica, de cómo vamos cambiando las dosis según el estado del paciente. No es lo mismo si estamos catalogando como un tratamiento del asma enfermedad o si estamos ante una crisis, que ahora al final vamos a hablar un poquito de eso. La prednisolona bioral se usa en niños y niñas, se calcula vinculado a los kilos del paciente, 1 o 2 miligramos kilo por dosis. La hidrocortisona es de uso intravenoso, hay de 100, hay de hasta 500, a veces es necesario administrar. Esto viene en la guía también, en el GINA, son como los distintos escalones de abordaje de tratamientos. La idea no es darles como un discurso acá de los tratamientos, pero sí de que ustedes puedan visualizarlo y puedan internalizarse con la cuestión farmacológica. De los broncodilatadores, entonces, de los broncodilatadores tenemos algunos que son de acción más rápida, que tienen una acción en 4 a 6 horas, algunos que se usan en nebulización y otros que son de vía inhalatoria, que se utilizan con inhalocámara, que tienen 100 a 200 microgramos por dosis. Hay otros que son de acción más prolongada, que en realidad tienen mayor horas de duración, como el salmeterol y el formoterol. Y hay otros que son anticolinérgicos, como el bromuro de ipratropio y el tiotropio, que tiene una duración mayor a 24 horas, y el bromuro más corta. Después existen otros fármacos como las antinas, los antileucotrienos y los anti-GE. Estos son algunos artículos que hablan vinculado como al uso de algunos de estos. La inhalocámara, en realidad el uso de la inhalocámara y la técnica, que es bien importante indagar siempre, ver si usa inhalocámara o no, si la usa correctamente,
si además realiza la higiene que corresponde. Si no, dentro de la inhalocámara se va depositando y va quedando como seco la parte del polvo del inhalador, y entonces eso hace que su uso no sea adecuado, porque en realidad la medicación termina sin hacer su efecto. Eh, la parte del uso de la inhalocámara favorece como la acción, este, es más fácil en un paciente que además a veces es difícil que se den cuenta de cómo tienen que coordinar el disparo con la aspiración. Con la inhalocámara eso es mucho más adecuado. Siempre recordarle al paciente, es más, nosotros muchas veces en la visita domiciliaria podemos constatar eh, la cuestión de la condición de la inhalocámara, si la higieniza, cómo está. También cuando van al consultorio le podemos decir que la lleve, que la acerque, corroborar cómo es que usa este inhalador. O el uso de la inhalocámara que hace habitualmente cuando hacemos la parte de educación del paciente. La técnica de administración sin inhalocámara, cómo debe hacer, utilizar un tiempo para esto es bien importante porque mejora como los resultados de este tratamiento. Muchas veces la falla no tiene que ver en la cantidad de la dosis o el fármaco, sino en cómo se utiliza. Está punteado acá, bueno, que lo debe destapar, agitar el canister, estar parado o sentarse bien derecho para favorecer la expansión torácica, tomar aire profundamente, exhalar para sacar todo el aire, colocar los labios en la boquilla, que quede bien hermético. Cuando empiece a inhalar, oprimir el inhalador para realizar la descarga del fármaco, inhalar despacio, profundo y aguantar entre 5 y 10 segundos. Se debe aguantar la respiración, pedirle que cuente hasta 10, y cuando el inhalador tiene corticoides siempre es importante instruir a los pacientes para que realicen el enjuague bucal. Los corticoides pueden generar lesiones en las mucosas, a veces pueden venir hongos o desencadenarle lo que conocemos como muguet. Entonces es bien importante esta cuestión de educación del paciente. Entonces, ya hablamos de esto en la parte de evaluación, lo que tiene que ver con el control, ver bien la cuestión de los factores de riesgo, en el tratamiento, la adherencia que tiene a ese tratamiento, qué técnica utiliza, el automonitoreo, y después siempre hay que anticiparse y tener previsto esto, cuál es el plan de acción ante una crisis, cuál es la actitud frente a la enfermedad o condición que tiene, cómo lo visualiza, cómo lo vive. En realidad es muy importante a veces, inclusive en la parte de diagnóstico, o cómo eh, hace muchos años, por ejemplo, el ser asmático implicaba que a los niños y niñas en la escuela este, se les autorizaba que no hicieran la parte de educación física por tener esa condición, ¿no? Ahora, no, al revés. Nosotros tenemos que estimular a que esa es una condición que puede tener buen control y que eso no limita la cuestión del uso. Hay muchos deportistas de alta competencia que son asmáticos, que utilizan inhalador, inclusive previo a un partido de fútbol, previo a una competencia de natación. La natación es uno de los ejercicios más recomendados también. Hay gente que cree que la natación al revés va a ser como de poco beneficio, aumenta mucho la expansibilidad pulmonar, por eso es un ejercicio bien recomendado. La cuestión de la regulación de los fármacos y el control regular en el primer nivel de atención. Ahora, algo que es como un capítulo bien aparte, ¿no? Una cosa es que hablar como del asma enfermedad y, y el control basal de su enfermedad, y después
lo que tiene que ver con crisis asmáticas aisladas. O sea, un paciente tiene el asma enfermedad y en algún momento del año puede tener una crisis, algunos pueden tener más frecuentes y ahí habría que ver si hay que ajustar el tratamiento o, por ejemplo, alguno de los que situaciones en las cuales ante cambios de estación pueden tener alguna crisis. O bueno, distintas causas, pero las crisis asmáticas entonces es el aumento de los síntomas y la afectación de la función pulmonar en relación a su estado habitual. Tienen un pico flujo o un BEF1 menor al 60% del habitual o del mejor automonitoreo que tengan, ¿no? La severidad de la crisis hay distintas, hay que evaluarlas, y es diferente a evaluar el control de la enfermedad. Las crisis o severidad de la crisis, nosotros podemos tener un asma potencialmente fatal, un paciente que llega con somnolencia, confusión, con un tórax silente. Podemos tener una crisis severa que tiene la palabra cortada, con una frecuencia respiratoria muy alta, con una frecuencia cardíaca taquicárdico, que presenta tirajes altos, tirajes bajos, que tiene una saturación ventilando al aire menor al 90% y un pico flujo menor del 50% o igual al 50% del que tiene habitualmente cuando está bien controlado. Eso, una crisis severa. Una crisis leve o moderada, tiene una polipnea, tiene una frecuencia cardíaca entre 100 y 120, no tiene tirajes, en realidad la saturación capaz que está entre 90 y 95%, tiene un pico flujo mayor del 50% del teórico o de su mejor valor. Dependiendo de esto, veremos cuáles son las intervenciones para realizar en el tratamiento farmacológico. Entonces, una crisis leve, una crisis moderada, lo primero que vamos a hacer es iniciar una serie de inhalador de acción rápida, que podría ser el salbutamol, siempre con la inhalocámara, aplicar de 4 a 10 disparos cada 20 minutos durante una hora, y ahí si ustedes recuerdan, el proceso de inflamación se produce ya a las pocas horas de la crisis, entonces la prednisona vía oral lo que actúa para el tratamiento de la inflamación. Cada comprimido trae 20 miligramos, o sea que le podemos dar al paciente, por ejemplo, 2 comprimidos, 40 miligramos en un adulto. En una crisis severa, los corticoides, muchas veces hay que poner una vía, pasarse los sistémicos, ponerle el oxígeno y empezar los inhaladores de acción rápida más un anticolinérgico como es el bromuro de hipratropio. Entonces una serie empezará con beta 2, salbutamol, más los disparos del bromuro, más la colocación de los corticoides sistémicos, más el oxígeno. Y ahí se reevaluará el paciente y se verá si mejora o si tenemos que solicitar un traslado a otro nivel de atención según corresponde. O, según la evolución de esa crisis, capaz que el seguimiento tiene que ser con nosotros en primer nivel de atención y después habrá que evaluar qué tratamiento continúa por esto de la crisis aguda y en otro momento también evaluar a ver si además es necesario ajustar el tratamiento de su enfermedad de base. Estos son del China, el año pasado salió, en 2020, lo que tiene que ver con ajuste de COVID y asma. Ante la situación de pandemia, una de las cosas principales que quedaba duda era si los pacientes tenían que seguir utilizando los corticoides, eso generó mucho miedo, pero salió que al revés, el paciente tiene que estar bien utilizando su tratamiento, esa fue la recomendación, y diferir la realización de espirometrías en caso de no necesidad por las características del estudio. Y esto simplemente para que tengan contacto con un estudio que hicimos acá en la UDA San Bois, en una escuela en el cual se evaluaron varios niños para detectar algunos que podían tener probable asma
y ver esto.